Bendiciones, amados. Damos gracias al Señor porque una vez más usted ha podido conectarse para recibir el bendito mensaje de la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarle a levantar una oración al trono de la gracia. Oremos. Amado Señor, muchas gracias en esta hora. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia que es infinita. Tu misericordia que trasciende los cielos y la tierra. Tu misericordia que va más allá de lo que podamos imaginar. Dios, te suplico que en esta hora, a través de tu Espíritu Santo, tú nos bendigas, Señor, que seas tú haciendo que la palabra haya cabida en nuestros corazones, que sea comprensible a todos. Te lo suplicamos, Dios, en ese bendito y glorioso nombre, el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Aleluya. Hoy quiero compartir con ustedes, mis amados, la segunda parte de este tema, cómo enfrentar la persecución. Cómo enfrentar la persecución. Les decía en el mensaje anterior, hablando de este mismo tema, que si algo bueno nos ha dejado esta larga cuarentena, es que nos mostró una serie de falencias que como iglesia teníamos. Entre otras, el que no estábamos preparados para resistir una persecución. De allí que nos hemos dado a la tarea en estos días de implementar un plan o una estrategia que nos permita sobrevivir a otro periodo, ya sea de larga cuarentena, y aún, si Dios no lo quiera, se presentara alguna persecución, que nosotros como iglesia estemos enteramente preparados para poder resistir. Y como nuestro referente siempre será la iglesia primitiva, quiero que veamos hoy otra serie de lecciones que la iglesia primitiva nos ha dejado sobre cómo enfrentar y cómo sobrevivir a una persecución. Cómo enfrentar y cómo sobrevivir a una persecución. Permítanme hacer un poco de historia. Les decía que el más férreo perseguidor de la iglesia cristiana en sus inicios fue Saulo de Tarso, a quien se le conoció después como Pablo. Sí, estoy hablando de ese mismo. Estoy hablando del gran apóstol Pablo. Aunque después aparecieron otros hijos del diablo como Nerón, quien cegado por el odio hacia los cristianos, de manera demencial, incendió a Roma y culpó a los cristianos para crear animadversión hacia la iglesia. Y de manera terrible contar con la venia de la sociedad romana para cometer todo tipo de vejámenes, todo tipo de torturas y masacres contra familias indefensas, cuyo único delito era creer en Jesús. En el caso de Pablo, este perseguidor de la iglesia un día pasó de perseguidor a perseguido. Y pasó de perseguidor a perseguido gracias a un encuentro que él tuvo con el Cristo de la gloria. Dice la Escritura que mientras este Pablo perseguía a la iglesia, no le bastó con
matar, arrasar y torturar a los que estaban en su jurisdicción. Y por eso fue y pidió permiso, pidió cartas para ir más allá de su jurisdicción. El asunto era que donde hubiese un cristiano, él pudiera traerlo para torturarlo, como en el caso de Esteban. Pero cuando él está en esa tarea de exterminar a la iglesia, de borrar de sobre la faz de la tierra a la iglesia, Dios le salió al encuentro. Y Dios le salió al encuentro y le habló desde el cielo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Frente a tan contundente pregunta, Saulo respondió con otra pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es, Saulo, darle patadas a un aguijón. Esa experiencia cambió la vida de Saulo para siempre. Porque dice la Biblia que cayó ciego y en medio de su angustia por la ceguera y por la voz que había escuchado, ayunó 3 días. No comió ni bebió en 3 días, humillado. Y cuando él se humilló, Dios entonces envió a un discípulo llamado Ananías para que orara por él. Y de esta manera entonces la vista le fuera restablecida. A partir de ese momento, él dejó de ser Saulo y se convirtió en el apóstol Pablo. Él pasó de perseguidor a perseguido, porque se convirtió en el más osado de los discípulos para predicar el evangelio de Jesucristo. Sí, ese evangelio que él había perseguido, ese evangelio que él detestaba tanto. Es que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Alabado sea el Señor. Pero ahora este nuevo discípulo usa su experticia en desarticular grupos sediciosos para crear e implementar una estrategia capaz de burlar a sus perseguidores. El apóstol Pablo fue un verdadero baluarte de la iglesia. Por ello, en sus días, el evangelio creció de manera exponencial. Cuando Pablo fue llevado a Roma para su segundo encarcelamiento, después de su segunda audiencia, sabiendo que lo iban a condenar a la pena capital, que lo iban a condenar a ser decapitado, solo pidió papel y lápiz. Y en una carta que él hizo para su hijo en la fe, Timoteo, dentro de esa carta personal, entre líneas, él explicó a Timoteo la estrategia para que el mensaje de Jesús pudiera seguir extendiéndose y llegar hasta lo último de la tierra, independientemente de modo, tiempo y lugar.
Hoy veremos en qué consistió esa estrategia que el apóstol San Pablo entre líneas le envía a Timoteo, la estrategia capaz de resistir cualquier persecución. Pero antes de mirar esa estrategia que nos dejó el apóstol San Pablo cuando primeramente la escribió a Timoteo para que la pusiera en práctica y de esta manera pudieran burlar la persecución y de esta manera desconcertar a sus perseguidores, veamos estas otras dos estrategias. Quiero hablar de la estrategia de los doctores de la ley, la estrategia para destruir a la iglesia. Quiero hablar también de la estrategia que mencionó Jesús para destruir o desarticular cualquier grupo. Leamos en el libro de los Hechos, capítulo 5. Versículos 34 al 39. Hechos 5, 34 al 39. Y dice la escritura: entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teuda diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Como podemos ver, la estrategia planteada tanto por los saduceos como por el mismo Gamaliel es la misma: ir por la cabeza. Solo diferían en cuál era el momento de hacerlo. Pero lo que está diciendo Gamaliel es: tranquilos, cuando muera el líder, eso se acaba. Todos sus seguidores se dispersan. Y pone como ejemplo a Teudas y pone como ejemplo a Simón el Galileo. Dice: cuando murieron ellos, todos sus seguidores se dispersaron, y así mismo va a acontecer con estos. Para los saduceos, ellos también creían que la clave era ir por la cabeza de los líderes. En lo único que diferían era que los saduceos querían: hagámoslo ya. Pero Gamaliel decía: este no es el momento. Es que Pedro y Juan acababan de realizar un milagro en el nombre de Jesús, poderosísimo, que todos lo habían visto. En un hombre de 40 años, el milagro era innegable. No podían decir no es cierto, porque ahí estaba el testimonio vivo. Así que por temor a que el pueblo se sublevara, lo mejor era esperar. Ellos podían llegar a crecer un poquito, pero muertos sus líderes, todos se acabaría. Todos los cristianos se esparcirían. La iglesia se desarticularía.
en lo que sí todos estaban de acuerdo, era que la clave para acabar con cualquier movimiento era ir por la cabeza o los cabecillas. Para Jesús, también la clave para desarticular una organización, un grupo o lo que fuese, también consistía en herir la cabeza. Por eso el último día de su vida aquí en la tierra, cuando estaba con sus discípulos en una nostálgica despedida esa noche, citó un pasaje del profeta Zacarías. Mateo 26:31 lo registra. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Estas palabras tenían como propósito recordarles lo que ya les había enseñado. Él se había vertido en ellos para cuando llegara ese momento ellos no se dispersaran. De allí la importancia de esta estrategia que entre líneas Pablo le escribió a Timoteo para que la pusiera en práctica, porque esta estrategia estaba basada en su experiencia como perseguidor de la iglesia. Él descubrió que era imposible desarticular cualquier grupo que no tiene una cabeza visible. Un grupo donde no hay una cabeza que lo hace todo y que todos esperan las directrices de alguien. Cuando hay un grupo que trabaja como las hormigas, es imposible desarticularlo. De hecho, el Señor nos manda a fijarnos en la estrategia que manejan las hormigas. Mira, oh perezoso, las hormigas, que no tienen capitán, ni gobernador, ni señor, pero cada una sabe lo que tiene que hacer. Y es así como en el verano recogen la comida para cuando llegue el invierno. Esta estrategia de la que nos habla Pablo para nada tiene que ver con anarquía. De hecho, la iglesia tenía una muy sólida estructura, pero en cuanto a funcionamiento, cada uno sabía lo que le correspondía hacer. Y el Señor nos está mandando a prestar capital importancia a las hormigas. No hay quien las dirija, pero ellas saben lo que tienen que hacer. Por eso tú puedes matar una hormiga, puedes matar dos, puedes matar tres, y ellas siguen en su trabajo, porque saben lo que tienen que hacer y en el momento que lo tienen que hacer. Esta estrategia requiere que sus líderes aprendan a verterse en otros para que todos sean capaces de realizar la misma tarea. De esta manera, si uno muere, como en el caso de las hormigas, la iglesia sigue su curso sin mayor traumatismo. Con esto en mente, mis amados, quiero que evaluemos entonces en qué consistía ese plan, esa estrategia que Pablo le escribe a Timoteo. Y repito, es una carta que va a ser vista inclusive por su carcelero, por sus perseguidores. Así que la carta va entre líneas. Pero Timoteo, como su fiel discípulo, estaba en capacidad de leer entre líneas
y entender la estrategia que su maestro estaba enviando. Leamos pues esa carta. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 13. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo primero que encontramos en este pasaje que hemos leído es a Timoteo planteando la estrategia, enseñando a Timoteo la estrategia que debía seguir para que el mensaje del evangelio no se detuviera, sino que pudiera correr y fuese glorificado. Comienza diciendo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mira, hermano, Pablo se dedicó a instruir a Timoteo, al punto que Pablo llama a Timoteo su hijo en la fe. Pero antes, el mismo Pablo había tenido que ser instruido y encaminado primeramente por Bernabé. Antes de Pablo convertirse en el maestro, en el tutor de Timoteo, primero él tuvo que ser instruido por Bernabé. Muy a pesar de que la preparación académica de Pablo superaba de lejos a todos los líderes de la iglesia primitiva, puesto que él había sido instruido a los pies de este doctor de la ley famoso, Gamaliel. Igual, Pablo tenía que ser instruido por alguien. Muy a pesar que en lo espiritual gran parte de su conocimiento del evangelio le fue revelado por el mismo Señor Jesucristo, a Pablo le fue necesario aprender de Bernabé. No importó cuán sabio, cuánto conocimiento tenía Pablo en letra,
cuán sabio y cuánto conocimiento tenía Pablo en la revelación de Dios, igual necesitaba que alguien lo instruyera. Así que Pablo, antes de instruir a Timoteo, él es instruido por Bernabé. Pero el mismo Bernabé, antes de ser quien instruyó a Pablo, tuvo que ser instruido por los apóstoles. Pero los apóstoles, antes de poder instruir a Bernabé, tuvieron que ser instruidos por Jesús. Mira entonces la cadena. Jesús se vertió en los discípulos. Él dijo: todo lo que recibí de mi Padre os lo he dado a conocer. Qué interesante. No se reservó nada. En esta estrategia no hay lugar para el egoísmo. Tenemos que todo lo que hemos recibido compartirlo con esos que estamos instruyendo. Jesús se vertió entonces en los apóstoles. Los apóstoles ahora en los convertidos, en este caso en Bernabé. Bernabé no se reservó nada, lo compartió con Pablo. Pablo no se reserva nada, ahora lo comparte todo con Timoteo. Y ahora Pablo le está pidiendo a Timoteo: ahora tú busca a hombres fieles, en quienes tú te vas a vertir también, para que esto a su vez se viertan en otro, y así va la cadena. Si como iglesia ustedes hacen esto, es lo que entre líneas Pablo está diciéndole a Timoteo, no habrá nadie que los pueda detener. No habrá persecución que pueda prevalecer contra ustedes. Y le está hablando desde su experiencia. Es que Pablo, su tarea era desarticular grupos sediciosos. Y por experiencia él sabe que es casi imposible desarticular un grupo cuando no hay una cabeza visible, sino que todos trabajan al unísono, que todos pueden entender lo que les toca hacer. Así que si uno muere, el resto sigue haciendo su función. Es casi imposible detener a un grupo que maneja esta estrategia. Jesús se vertió en los 12 en Bernabé, Bernabé en Pablo, Pablo en Timoteo, y Timoteo en hombres fieles que fuesen idóneos para enseñar también a otros. Esta estrategia, repito, no admite egoísmo de ninguna clase, porque damos de gracia lo que por gracia hemos recibido. No es que seamos competentes por nosotros mismos. Si algo tenemos, nos fue dado por gracia. Ahora el Señor nos dice: tú recibiste algo por gracia, tú debes también dar de gracia lo que por gracia un día recibiste. Esta estrategia que el apóstol San Pablo está enseñándole a Timoteo no es excluyente. En ella todos cabemos. Y no solo todos cabemos. En esta estrategia todos debemos participar. Esta estrategia es incluyente, porque todos estamos en capacidad de decir a otro lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Mira, cuando alguien dice: no, es que yo no sé mucha Biblia, es que yo no he estudiado todavía en el seminario bíblico, entonces no me siento capacitado. Estás en un error. A la gente no le interesa cuánta teología sabes.
A la gente no le interesa cuántos años llevas en el seminario, no restándole importancia, es muy importante. Pero para compartir tu fe es suficiente que tú le digas a la gente lo que pasó contigo. ¿Quién eras? ¿Cómo estabas? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Cómo estaba tu familia? ¿Y qué pasó cuando Cristo entró a tu corazón? Y ese que está viviendo lo mismo que tú viviste un día, pues dirá, esto es lo que yo necesito. La teología es buena para otras cosas. Para compartir tu fe, simplemente estar agradecido por lo que Cristo hizo un día en tu vida. El único requisito que sí demanda esta estrategia es que seamos fieles a Dios y leales a la iglesia. Pablo hace un énfasis especial en gente fiel. Timoteo, así como yo me vertí en ti, tú viértete en gente fiel. Hace hincapié en quiénes, no en cualquiera, en gente fiel. Porque esta estrategia demanda que los participantes sean gente confiable. Lo único que tú necesitas para ser parte de esta estrategia, que es incluyente, porque todos cabemos, porque todos estamos capacitados, es simple y llanamente que seas una persona confiable. La segunda cosa que encontramos en este pasaje es que esta estrategia demanda sacrificio. Sacrificio a toda prueba. Por eso él le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Esta tarea requiere de sacrificio, de mucho sacrificio, porque nos vamos a encontrar con gente difícil y a pesar de ello hay que seguir, porque tenemos una misión que trasciende, una misión de trascendencia eterna, una misión que lleva gente al cielo o por el contrario les deja ir al infierno. En esta tarea habrán decepciones. En esta tarea habrán desilusiones. En esta tarea recibirás muchos golpes, recibirás heridas, pero nada de lo que tú puedas sufrir supera lo que Jesús un día sufrió por ti y por mí, para que nosotros tengamos vida juntamente con Él. La tercera cosa que menciona este pasaje es luchar como un atleta, pero hace hincapié en una cosa. Cuando habla de luchar como un atleta, ustedes saben la preparación que tiene que hacer un atleta si quiere ganar en esta competencia. Pero le añade, pero lucha legítimamente. ¿Y por qué hace énfasis en luchar legítimamente? Esta semana los colombianos estuvimos en vilo porque se difundió una noticia de un posible dopaje en el Tour de Francia que acaba de terminar. Y era nada más ni nada menos que en el equipo de nuestro Nairo Quintana. Y todos estábamos a la expectativa porque los dueños del equipo dijeron, como se compruebe, van a rodar cabezas. Y estábamos preocupados. Nairo,
ese gran campeón, tanto sacrificio, y ahora estaba a punto de simplemente salir por la puerta de atrás. Esto empañaría todos aquellos triunfos que logró en el pasado, que nos llenaron de gloria a los colombianos. Estaba a punto de salir por la puerta de atrás. Sí se comprobaba que había luchado, pero no legítimamente. Pablo dice: Timoteo, lucha como un atleta. Prepárate para esa carrera. Prepárate para esa competencia. Tienes que ganar, pero no a cualquier precio. Tienes que ganar, pero luchando legítimamente. Esto habla de tener motivaciones sanas. Esta tarea requiere de gente que luche legítimamente, que tenga motivaciones sanas, cuyo único propósito sea que el nombre de Jesús sea glorificado. No pueden haber otro tipo de motivaciones. Y la cuarta cosa que menciona el pasaje es la recompensa. El servicio a Dios, tarde o temprano, trae sus recompensas. Pablo había servido con abnegación y por ello estaba seguro que en breve, cuando fuera decapitado, él iba a obtener del Señor su recompensa. Por eso él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para Pablo, sus sacrificios no habían sido en vano, como tampoco tus sacrificios, hermano, han sido en vano. Muchos de ustedes han trabajado arduamente. Muchos de ustedes han luchado. Muchos de ustedes, aún con hambre, con dificultades, han hecho la obra de Dios. Eso no quedará sin recompensa. Sería Dios injusto. Y la Biblia dice que en Él no hay ni un ápice de injusticia. El Dios al cual tú y yo servimos es un Dios justo, es un Dios fiel. Y aunque por un poco de tiempo tengamos que pasar por una serie de dificultades, tarde o temprano de Él recibiremos la recompensa. Pablo está diciendo: yo luché, pasé hambre, cárceles, azotes, y estoy a punto de ser decapitado. Pero lo hago con gozo, y de algo estoy seguro: es que tengo una recompensa de parte de mi Señor. Mis amados, no nos centremos tanto en la recompensa. Es que aquí tenemos un problema. Hay quienes andan persiguiendo la recompensa, y por eso él hace mención de un texto bien interesante. El labrador, para poder disfrutar de los frutos, debe trabajar primero. Algunos queremos los frutos antes de hacer el trabajo, y él pone como ejemplo al labrador. El labrador siembra la semilla y él es inteligente. Él sabe que al día siguiente no va a haber cosecha.
que va a tener que estar regando esa semilla, que luego va a tener que estar limpiando. Pero él sabe que un día, esos frutos se verán. Pero mientras esos frutos se vean, él tiene que estar regando, trabajando. No centres tu mirada en la recompensa. De la recompensa se encarga Dios. Y Él sí que es fiel. Él no se queda con nada de nadie. Y en el momento justo, tú y yo recibiremos dicha recompensa. El Señor dijo que no nos centráramos tanto en la recompensa, sino en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendría por añadidura. Lo demás vendrá por añadidura. Hay quienes se dedican a buscar las añadiduras. Y cuando alguien se dedica simplemente a buscar las añadiduras, no alcanza ni las añadiduras ni el reino. Por eso, mi amado, en esta nueva estrategia hay que trabajar con dedicación. La recompensa viene después. Pablo concluye esta disertación dando un parte de victoria. Él le dice a Timoteo entre líneas en su carta: aunque he pasado aún por lo indecible, persecuciones, hambre, espada, peligro, problemas de los de mi nación, de los que no son de mi nación, aunque se me ha venido el mundo encima, mi gozo es saber que la palabra de Dios no está presa. Lo está diciendo alguien que está preso, porque Pablo escribe esta carta desde la prisión y está diciendo: pero la estrategia funciona. Mírame, yo estoy aquí preso, pero mi gran gozo, mi gran alegría es que la palabra de Dios sigue corriendo y es glorificada. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Mis amados, quiero cerrar diciendo la estrategia que ya hemos comenzado a socializar con los pastores y parte del liderazgo. Es una estrategia que nos va a permitir soportar cualquier cuarentena, soportar cualquier persecución, soportar cualquier cosa, aún si nos pusieran presos por predicar a Jesús, aún si nos sacaran de la ciudad o del campo donde tú estás, pase lo que pase, el evangelio seguirá corriendo, porque no habrá una cabeza, sino un grupo de hormiguitas que trabajan con un mismo fin, y es que Jesús sea glorificado. Alabado sea su nombre para siempre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mis amados, el día martes vamos a tener un predicador que nos va a hablar ya de manera más específica en qué consiste este plan. No te puedes perder por nada, porque aunque lo estamos socializando y lo vamos a seguir socializando hasta llegar al último hermanito, hasta el más nuevecito, hasta los que se han convertido recién a través de las transmisiones, si queremos que de antemano conozcas en qué consiste este plan. Así que el martes, por nada del mundo te lo puedes perder. Y el martes vamos a escuchar también testimonios preciosos de lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo de ayuno. Y habrá administración y será un tiempo maravilloso.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos con el favor del Señor el martes en un culto poderoso. Dios te bendiga.